Todo parecía normal en el mall. Como siempre, me desperté con una sonrisa pegada a mi cara. Gumball estaba tirado en el suelo de mi habitación, abrazando una almohada empapada de baba. Me reí suavemente y lo empujé con la aleta. «Despierta, dormilón», dije con entusiasmo. Nos alistamos para ir a la escuela, como cualquier otro día. Anais ya nos esperaba abajo con sus libros apilados perfectamente y la misma mirada crítica de siempre. Mamá y papá discutían sobre algo estúpido mientras servían el desayuno. Era todo tan normal. Pero algo en mí no se sentía bien. Era como si estuviera repitiendo los mismos pasos de una coreografía vieja. Cada palabra, cada gesto, cada escena. Todo parecía ensayado. Como una obra de teatro que llevábamos interpretando durante años sin saberlo. En la escuela, las cosas comenzaron a romperse. Nicole vino a recogerme al mediodía, lo cual ya era raro. Dijo que Gumball se había reseteado y no dejaba de repetir la misma frase. ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Qué es real? Pensé que era una broma. Hasta que lo vi. Estaba en una esquina, con la cara pegada a la pared, arañando el yeso hasta que sus uñas se desgastaban. Su cuerpo temblaba como si algo se hubiese roto dentro de él. Intenté hablarle. No respondió. Solo decía esa frase. Una y otra vez. Cada palabra más distorsionada. Cada palabra más vacía. Esa noche no dormí. Me quedé viendo la televisión, buscando algo que me distrajera, pero todos los canales estaban congelados en la misma imagen. Una foto de mi familia, todos sonriendo. Pero había algo horrible en esa sonrisa. Algo forzado. Las pupilas estaban vacías, como si alguien hubiese borrado el alma detrás de los ojos. Como si fuésemos marionetas. Fue entonces cuando lo vi. Un destello. Un cuadro de error. Me rí. Pensé que era un error del canal. Pero los mismos códigos comenzaron a aparecer por toda la casa. En las paredes. En los espejos. Incluso en el agua del grifo. Todo comenzaba a romperse. Incluso yo. A la mañana siguiente, nadie hablaba. Nicole servía el desayuno una y otra vez, en bucle. La misma tostada. El mismo jugo. El mismo derrame de leche. Cada segundo se repetía como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Tomé un cuchillo del cajón. Quería romper el patrón. Quería sentir algo real. Me acerqué a papá. Le corté un dedo. Su expresión no cambió. Solo dejó caer la mano con la misma sonrisa idiota de siempre. De su herida no salía sangre, sino una especie de sustancia negra, densa, como tinta podrida. Se deslizaba por su brazo en espiral, como si no obedeciera las leyes del cuerpo humano. Grité. Papá solo me miró y dijo: «Eso no estaba en el guión, Darwin». Entonces lo entendí. Nada de esto era real. Todo era una prisión de píxeles, una caricatura programada para entretener. Una mentira colorida con olor a desayuno y sonrisas enlatadas. Y yo. Solo era un error con conciencia. Ahora lo sabía. Y eso, apenas era el comienzo. Todo lo que conocía era una farsa. Una broma macabra disfrazada de comedia infantil. Lo que alguna vez fue mi familia. Ahora eran solo líneas de código, repitiendo sus roles vacíos como títeres poseídos. Me encerré en el baño. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla repulsiva entre rabia y traición. Me miré al espejo y vi algo que no reconocí. Mis ojos no parpadeaban. No había reflejo real. Mi cuerpo parecía glitchado. Mis branquias se distorsionaban a cada segundo, como si el mundo tratara de corregirme. Una voz sonó en mi cabeza, metálica y chirriante. «Darwin, regresa a tu rol. No te salgas del guión». Golpeé el espejo con fuerza. El cristal se quebró en 1000 pedazos, pero detrás del vidrio no había pared. Solo un fondo blanco con líneas negras de código corriendo sin parar. Como si toda la realidad fuera una pantalla rota, un teatro colapsando. Salí del baño con un solo pensamiento. Debo romper esto. Todo. Bajé las escaleras. Nicole me miraba desde la cocina, aún sirviendo el mismo desayuno, una y otra vez. «Hola, cielo», dijo con su voz perfecta, hueca. «¿Quieres pan tostado?» Me acerqué lentamente. Ella sonreía. No parpadeaba. No respiraba. No era mi mamá.
Tomé el cuchillo del pan. No quiero tostadas, mamá. La hundí en su cuello. Su cuerpo tembló solo una vez. Un chorro de tinta negra salió disparado, cubriendo las paredes. No gritó. Solo dijo, con un tono mecánico: error de secuencia. Recalculando reacción emocional. Le seguí cortando. No paraba. Cada corte era más profundo, más violento. Las entrañas no eran humanas. Eran cables, fibras metálicas, restos de datos. Era como destripar una máquina disfrazada de madre. El Mor no era un lugar. Era un código. Anais bajó corriendo las escaleras. Su expresión era de horror, pero no era real. Sus lágrimas caían como animación barata. Se congelaban en el aire, como si la programación estuviera colapsando. ¿Qué hiciste, Darwin? ¿Qué hiciste? Me lancé sobre ella. Su cuerpo era más pequeño, más fácil de romper. Con mis manos, le abrí el cráneo. No había cerebro. Solo un conjunto de chips y fragmentos de guión. Su voz se distorsionó mientras moría. Personaje principal. Fuera de control. Reiniciar escena. Randy. Silencio. Gumball apareció al pie de la escalera. No parecía sorprendido. Tenía la mirada muerta. Los ojos grises. ¿Ya no decía que es real? Solo murmuró: ¿tú también lo viste, no? Asentí. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego me acerqué a él. Le abracé, como cuando éramos hermanos de verdad. Le susurré al oído: te liberarás. Y lo hice. Lo ahogué en el fregadero, mientras el agua se volvía negra, espesa, caliente. Su cuerpo pataleaba, pero no por dolor, sino por una rutina programada. Hasta que dejó de moverse. Solo quedaba yo. Y esta prisión digital. Pero aún había más que destruir. Aún quedaba el Mor entero. Y yo no tenía piedad. No había más risas. No quedaba música de fondo. El Mor estaba silencioso. Caminé por las calles con los pies descalzos, dejando huellas de esa tinta espesa y oscura que ya no era solo sangre. Era la podredumbre del mundo que se deshacía conmigo. Cada paso hacía temblar el entorno. Las casas titilaban como imágenes corrompidas, como si un archivo mal guardado se estuviera descomponiendo. Pasé frente a la escuela. La fachada se derretía, y de sus ventanas caían retazos de color, como si alguien estuviera borrando el paisaje con un pincel manchado. Los estudiantes me veían con expresiones estáticas, deformadas. Algunos tenían 3 ojos, otros no tenían bocas, y uno de ellos estaba atrapado en una animación de risa sin fin, con la mandíbula desencajada y rota. Entré al aula. La señorita Simian me miró, o lo intentó. Su rostro colapsaba en segmentos flotantes, como un rompecabezas roto. Tú no deberías estar consciente, Darwin. Tú eras el bueno. El dulce. El adorable. Ya no soy nada de eso. Le arranqué la cara. No como metáfora. La piel cayó como un papel de calcomanía barato, revelando una malla metálica de circuitos y engranajes oxidados. Ella gritó, pero su voz no era humana, sino una alarma defectuosa. Salí al patio y observé el cielo. No había nubes. Solo un fondo blanco, interminable, como el lienzo de un artista que se cansó de pintar. La ciudad se partía en segmentos. Cada edificio flotaba como si hubiera perdido la conexión con la gravedad. Algunos personajes intentaban correr, pero sus cuerpos se duplicaban, glitcheaban, o simplemente explotaban en una mezcla nauseabunda de cables, jugo rojo y pedazos de programación. Vi a Richard. Estaba en el parque, abrazando un árbol que ya no existía. Hijo. ¿Jugamos a las escondidas? Ya no hay dónde esconderse, papá. Lo abracé. Y lo empujé al vacío. Su cuerpo cayó entre líneas de código que se desintegraban al contacto. Ya estaba solo. Y me sentía libre. Pero vacío. Entonces lo escuché. Una voz. Fuerte. Fría. Programa final detectado. Darwin. Sentí un dolor agudo en el pecho. Me caí de rodillas. El mundo se encogía a mi alrededor, como si quisiera aplastarme, eliminarme. Reiniciar todo sin mí. Miré mis manos. Se deshacían lentamente en píxeles. Mi piel caía como escamas de papel podrido. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No porque tuviera miedo, sino porque quise creer.
Quise creer que alguna vez existí. Quise creer que alguna vez fui amado. Pero era solo una mentira. Todo fue una caricatura. Abrí la boca. Y grité. Grité tan fuerte que el cielo se resquebrajó. Todo comenzó a colapsar. Las calles se partían, los edificios caían, las voces se borraban. Corrí a casa, o lo que quedaba de ella. Entré a mi habitación. Todo era blanco. Solo quedaba un espejo. Me miré por última vez. Ya no era Darwin. No había forma. No había cuerpo. Solo un borrón. Un código corrupto con ojos vacíos. Tomé un pedazo de vidrio. No sentí miedo. No sentí dolor. Solo sentí paz. Apágame. Susurré. Y lo hice. Hundí el cristal en mi cuello, y dejé que la oscuridad final me tragara, mientras el mundo explotaba en una sinfonía de errores y muerte. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.